Cuando hablamos de logística, estamos hablando de ver cómo la necesidad del ser humano siempre estuvo prevista y fue un desarrollo muy paulatino. Vamos a ver la línea del tiempo de algunas de las etapas que se pudieron presentar dentro del desarrollo de la logística. ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo fue su evolución? Creemos que la logística inicia en el Imperio Romano, cuando estaban hablando de las grandes guerras, pero vamos a ver que realmente está desde nuestros primeros orígenes, de nuestra prehistoria. Podemos nosotros identificar que sencillamente nuestros antepasados, con la necesidad del alimento y a través de la evolución con el fuego, empezamos a poder dirigirnos y empezar a intercambiar, porque solamente se tenía que, cuando estaban en un solo sitio, alimentaban de lo que se podía producir en ese lugar. Y debido a la diversidad y poder desplazarse, empezó a la necesidad de cómo abastecerse, cómo mantener esos alimentos. Entonces, una de las primeras necesidades fue cómo mantener esos alimentos en unos óptimos estados. Asimismo, se ve que también como estrategias para la guerra, para poder transportar tanto material bélico y también para poder sustentar todo lo que tenía que ver con el equipo, se tenía que también estar pensando en dónde guardar, cómo pasar. Y es ahí cuando empiezan desde la prehistoria, pasando también por los años 2800 a 1900 antes de Cristo, cuando se empieza a evolucionar y se empieza a pensar en rutas y nacen ahí esas rutas del transporte, ese comercio, ese intercambio a través del barco, a través de la rueda. Luego vemos que en los años 50 estamos evidenciando que se inician los primeros lugares de atención, centros de información y también un transporte ya especializado, un transporte que ya era adecuado a lo que se iba a transportar, a esa mercancía, a ese producto que se iba a llevar de un lugar para otro con unas condiciones no tan avanzadas, pero sí ya se empezaba a proyectar la necesidad de una mejora continua. Cuando hablamos de los años 70 empezamos a hablar de tiempos, empezamos a hablar de entregar una mercancía en una hora o un tiempo específico y en un lugar específico. Eso mismo nos pasa en los años 80, donde ya no es solamente el lugar específico, sino que ampliamos y vamos a tener una capacidad de almacenamiento más grande, precisamente para poder ya tener definitivamente esa demanda cubierta, que no pasó en los años 40, los años 40 y 50, sobre todo cuando fue la Segunda Guerra Mundial, que se perdía mucho porque pues había una alta producción pero no había esa misma demanda. En los años 90 vamos a ver que hay una segmentación de mercado, empezamos a ver unas variedades que nos van a permitir ya no tener un solo producto, sino que vamos a tener mayores operaciones de compra, ya vamos a tener un departamento especializado como servicio al cliente, y empezamos a evolucionar y nos damos cuenta que la logística no viene aislada a los procesos administrativos, sino que por el contrario hace parte, sino que ya se le da el reconocimiento como tal de área. Cuando ya estamos viendo que en el año 2000 es ya la parte administrativa, ya ingresa y se le da su lugar. En los años 2010 en adelante ya vemos que se ingresan, o digamos que se adquieren, se implementan un software especializado para el tipo de logística, para que podamos hacer un seguimiento, tal así como un GPS, saber el estado, saber la ubicación, el momento exacto en que están entregando o se está en estos momentos transportando nuestra mercancía. Ya en estos momentos hablamos de automatizar los procesos, todo viene automatizado y se requiere que dentro de esa cadena de valor
siempre haya ese continuo contacto. Los procesos que se manejan dentro de la logística los podemos ver a través de un flujograma. A continuación vamos a ver de qué se trata.